Sean muy bienvenidos a este espacio. Yo soy Luisa Reyes Retana. Yo dirijo el Instituto Cultural de México en Alemania y con el apoyo de Alejandra Moreno Toscano, que moderará nuestra charla de hoy, hemos creado este espacio al que llamamos Códices Vivos de México, y es una serie de charlas alrededor del Códice Badiano. El Códice Badiano funciona como un disparador de conversaciones acerca de, desde medicina tradicional hasta cambio climático, pasando por muchas cosas en medio. Y sin más, quiero darle la palabra a Alejandra Moreno Toscano para que presente a nuestros ponentes de lujo del día de hoy y arranquemos con la conversación a la que hemos llamado Jardines Etnobotánicos, Arquitectura, Arte y Asociación Biológica. Doc, bienvenida. Gracias, Luisa. Es el Códice de la Cruz Badiano. Esta sería nuestra octava charla vinculada con el Códice de la Cruz Badiano. Nos ha llevado por diversos caminos a vincular conocimientos de la geografía general de por qué en México existe esa gran diversidad de plantas, por qué se han conservado con sus calidades originarias, por qué son tan distintas de los jardines que existen en otras instituciones del mundo, y por qué es necesario que los jardines botánicos y las instituciones de investigación científica siempre estén vinculados para conservar esa biodiversidad en su máxima calidad. Por lo tanto, hemos hablado de mapas, de geografía, de perspectivas, de composición, de límites, de arquitectura y de biogenética. Bueno, ahora nos acompañan en esta charla, que es la más heterogénea desde un punto de vista de sus conocimientos de los que van a participar, pero que por cómo han hecho esta mirada a partir de una perspectiva, diríamos, de lo marginal hacia el centro, han hecho una mirada diferente de toda esta riqueza, por qué existe, cómo se ha conservado y hacia dónde tenemos que seguir trabajando para mantenerla. Entonces nos acompaña Alejandro de Ávila, que es el director del Jardín Etnobotánico de Oaxaca, Jan Hendricks, que es un artista plástico conocidísimo, a quien admiramos muchísimo, que ha trabajado lo mismo impresiones que esculturas, techos, pisos, todo. Ha ensayado miradas con todos los materiales y perspectivas, y María Edelmira Linares, que nos ha hecho descubrir la parte también de uso de estas plantas, mercados, usos de la herbolaria mexicana, conocimiento de los jardines etnobotánicos populares, que finalmente son los que mantienen esta gran tradición herbolaria en México. Entonces, si te parece, yo le pediría que a nuestros participantes que hicieran unas exposiciones de sus puntos de vista, y una vez terminadas estas exposiciones extensas, tratar de hacer un cierre rápido entre todos para ver lo que obtuvimos de imágenes
y de conocimiento nuevo en esta charla. Entonces, el orden de los factores que no el producto es primero Alejandro de Ávila, que nos va a dar el gran panorama general. Saludos desde Oaxaca. Es un honor para mí dar inicio a esta charla, a esta conversación con amigos a quienes quiero mucho, contigo Alejandra, con Edelmira, con Jan. Quisiera repasar, aunque ya hemos hablado en charlas anteriores de geografía, de biodiversidad, de las tradiciones del conocimiento ambiental en México, quisiera repasar para enmarcar nuestra conversación. Y quiero hacer notar que para esta ocasión me puse una camisa donde ustedes pueden ver no imágenes del Códice de la Cruz Badiano, pero sí personajes del Códice Nútal, que es un códice mixteco precolombino de Oaxaca. Bueno, si me permiten hacer entonces una pantalla que compartamos para mostrarles algunas imágenes, y voy a ir rápido, pero espero que no sea aburrida mi presentación. Sí ven, ¿verdad? En pantalla completa la primera imagen, ¿sí? Sí. Perfecto. Miren, quisiera aludir a la X de México como una representación gráfica de lo que define a la personalidad cultural de nuestro país. Examinemos primero la X desde la historia natural. Con esta imagen de satélite vemos de entrada la heterogeneidad desde el espacio, los diferentes colores que nos muestran la diversidad de ambientes que conforman nuestro país, el hecho de que estamos siempre relativamente cerca de uno u otro océano, algo que muchas veces nos escapa, y es el hecho de que la mitad de nuestro territorio está dentro de la franja tropical y la otra mitad corresponde al área de los desiertos en el hemisferio norte, el área, la franja del planeta con áreas áridas. Esto de entrada nos señala entre el concierto de las naciones por esta diversidad y por un relieve muy, muy accidentado. Este es el resultado del hecho de que estamos en la confluencia de 5 placas tectónicas, 4 placas grandes y una placa pequeña, y la interacción de estas placas es la que configura este relieve tan complejo de nuestro país. El hecho de que somos una zona muy montañosa y, como sabemos, las montañas pues determinan las condiciones en las cuales crecen las plantas, se desarrollan los animales y habitan las personas. El relieve de México condiciona el clima por la temperatura, pero también por la humedad. Las montañas determinan la forma como llueve o como deja de llover. De tal modo que del lado de las montañas que dan hacia uno u otro océano, en la franja donde se condensa la humedad, tenemos bosques de neblina, como en esta imagen, mientras que a la misma latitud y a la misma altitud, pero del lado interno de las montañas, podemos tener un paisaje como este, un matorral dominado por candelabros. Pero hay un factor adicional que ocasiona que tengamos tanta diversidad de plantas, de animales, de hongos también y de microorganismos en México. Y es un factor que es difícil de seguir. Tenemos que repensar la historia del planeta, el hecho de que la conformación del territorio no ha sido como la vemos ahora, sino que las masas continentales han estado en fluctuación. Y por mucho tiempo, por más de 200 millones de años, lo que hoy es México formó la porción más al sur del bloque continental norteamericano. Y al estar más cerca del Ecuador fue la porción tropical, por una porción tropical aislada de otras zonas tropicales, aislada
señaladamente de las plantas y de los animales tropicales que estaban evolucionando en Sudamérica y que tenían relaciones históricas con la flora y la fauna de África, de India, de Australia, lo que llamamos Gondwana. Entonces, una vez que se establece el puente territorial que significa Centroamérica, una vez que hay una conexión entre Norteamérica y Sudamérica, México es el territorio donde se da el encuentro de fauna y flora que han tenido una historia evolutiva separada por más de 200 millones de años. Y eso es otro factor que explica por qué tenemos tanta diversidad en México, porque es la confluencia de lo que llamamos la provincia neártica, las plantas y los animales que tienen su historia evolutiva ligada hacia las latitudes al norte, y la provincia neotropical, que se relaciona con Sudamérica. Esto lo vemos con ejemplos entre los vertebrados. En el jaguar, solemos asociar al jaguar con los bosques tropicales, sobre todo los bosques tropicales húmedos, con la selva maya y con la cuenca amazónica, pero en realidad los felinos, el grupo de vertebrados de los cuales forma parte el jaguar, tiene esa historia evolutiva en la región holártica, es decir, las masas continentales de Norteamérica, Europa y el norte de Asia. Desde México colonizaron los territorios hacia el sur, una vez que se creó el puente centroamericano. Los armadillos nos ejemplifican el patrón inverso. Es un grupo de organismos que tienen su historia evolutiva, los armadillos y sus parientes, en Sudamérica, y que una vez que hay el puente centroamericano, colonizan México y de México se dispersan hacia el norte. Pero tenemos un tercer grupo que podemos ver representado por las serpientes de cascabel, que no se distribuyeron desde el norte ni desde el sur, sino que tienen su historia evolutiva aquí. Las serpientes de cascabel se originan en la Sierra Madre Occidental, una vez que se eleva toda esa cadena de montañas, y desde México colonizan nuevo territorio hacia el norte y hacia el sur. Entonces tenemos tres componentes en la fauna, y lo mismo vemos en las plantas. Las coníferas, como los pinos y los oyameles, representan a un grupo que tiene su origen hacia el norte y que han encontrado múltiples oportunidades para diversificarse en México. México tiene la mayor diversidad de pinos, por ejemplo. Las cactáceas, el patrón inverso, es un grupo sudamericano que coloniza México y encuentra de nuevo muchas oportunidades evolutivas. Pero tenemos un tercer componente, los magueyes, que no son cactáceas. Los agaves son originarios de México. Acá tienen su historia evolutiva, son parientes de los espárragos, no de los nopales. Y México es el centro de diversidad de magueyes por el hecho de ser el lugar de origen, el lugar donde se desarrolla este linaje. Bueno, para sintetizar, esta tabla nos muestra la diversidad de especies a nivel nacional, el porcentaje que implican a nivel mundial. Y esto es muy interesante porque a pesar de que el territorio de México representa 1.3% del total global, esto lo repasé, lo calculé con mi calculadora anoche, ahora les puedo presumir ese dato. México, el territorio de México es 1.3% de las tierras emergidas globales, a pesar de que somos una fracción minúscula del total en el planeta, albergamos cerca del 10%, en algunos casos más del 10% de diferentes grupos de organismos. Aquí estamos viendo mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces de agua dulce. No tengo invertebrados porque los datos para invertebrados son mucho más incipientes, comparados con plantas. En todos los casos andamos cerca del 10%, excepto con peces, porque pues no tenemos grandes cuerpos de agua dulce en México. Lo más interesante es la última columna, el porcentaje endemismo. Endemismo se refiere a las especies que son exclusivamente de México, que no compartimos ni con Estados Unidos, ni con Belice, ni con Guatemala, ni con Cuba. El porcentaje de endemismo es muy, muy alto en México. Anda por el 30% en el caso de los mamíferos, baja en el caso de las aves porque vuelan, pero con reptiles, anfibios, peces y con plantas anda por encima del 50%. México, en términos biológicos, se comporta como una isla, en el sentido de que una isla grande como Cuba, como Madagascar, como Nueva Guinea, es donde esperas una tasa tan alta de endemismo. El hecho de que tengamos
tanto endemismo en México es muy significativo. México, al parecer, ha estado aislado por mucho tiempo de otras zonas con clima similar, con condiciones ambientales similares, y eso se refleja hasta la fecha en su flora y en su fauna. Ejemplos de ello son muchos grupos de anfibios y reptiles, que son linajes tempranos, más tempranos en la evolución que las aves y los mamíferos. Señaladamente salamandras. En el sur de México hay una cantidad impresionante de salamandras que son microendémicas, que encontramos muchas veces en un solo cerro. En las plantas, igual, en linajes muy tempranos, por ejemplo, las cícadas, que tienen más de 275 millones de años de evolución, independiente de otros grupos de plantas, encontramos una gran diversidad, una gran presencia de cícadas en México. Pero también vemos mucho endemismo en grupos de evolución más reciente, por ejemplo, en algunas orquídeas, como esta que ilustro, el género Barkeria, común en especial en los bosques tropicales de México, secos. Señalando la diversidad biológica se concentra a lo largo del Ecuador, pero su distribución no es pareja en términos de las naciones. Se concentra en el neotrópico. Brasil y Colombia son los países más diversos a nivel mundial, y le siguen Indonesia y México. Y México se sale del huacal. Sale del huacal porque no solamente es mucho más chico que Brasil, por ejemplo, sino que está mucho más alejado del Ecuador. Los otros gigantes de la diversidad ambiental están a lo largo del Ecuador, México no. Y esto, pues no se trata de las Olimpiadas de la biodiversidad, se trata de entender por qué México tiene tanta diversidad. ¿Y qué tiene esto que ver con las gentes? Pues lo podemos referir a los patrones de diversidad cultural, la X de México vista desde la historia cultural. Podemos seguir o cuantificar diversidad cultural con algo que es fácil relativamente de contar, como es el número de lenguas. Y aquí estamos mostrando el número de lenguas vivas en el planeta. De nuevo, hay mayor diversidad en la franja tropical, en la franja a lo largo del Ecuador, pero no se distribuye esta diversidad uniformemente, sino que hay 4 áreas de gran diversidad a nivel planetario. La isla de Nueva Guinea, señaladamente, los Himalayas en su porción oriental, el occidente tropical de África y el sur de México, especialmente la región inmediatamente al occidente del Istmo de Tehuantepec. Si hiciéramos una distorsión en nuestro planisferio en función del número de lenguas vivas, veríamos esto que muestro en esta imagen. La isla de Nueva Guinea crece inmensamente. El oriente de los Himalayas también se ve mucho más grande. El occidente de África crece a expensas de casi todo el resto del continente africano. Y en el hemisferio occidental, el sur de México es la única zona grande con este color magenta que nos señala gran diversidad cultural, tal como se refleja en las lenguas. Si lo traducimos a cifras para comparar con otros países, podemos ver lo siguiente. Esto es en base al Ethnologue, una base de datos que podemos consultar, está disponible en línea. No todos los lingüistas están de acuerdo con los criterios de clasificación del Ethnologue, pero tiene la ventaja de que es global, abarca a todos los países del planeta y se sirven de los mismos criterios de clasificación en todas las regiones. Entonces eso nos permite comparar. Tenemos encabezando la lista Papúa Nueva Guinea y el país de Indonesia, gracias a que la porción occidental de la isla de Nueva Guinea forma parte de Indonesia, seguido de Nigeria, India, y México es el único país en América entre los 5 primeros lugares de diversidad cultural, tal como se refleja en las lenguas. Y esto no es función nada más del territorio, si hacemos una corrección por área, de hecho hay mayor diversidad en México que en India. Esto es especialmente notable cuando no nos referimos nada más a lenguas individuales, sino a familias lingüísticas, es decir, las agrupaciones que reflejan una historia cultural más profunda. México sobrepasa la diversidad de familias lingüísticas vivas en Nigeria y en India. Estaríamos después de Papúa Nueva Guinea e Indonesia en términos de la diversidad
de familias, y esto no es de nuevo función nada más del área, porque cuando hacemos la corrección por área, el patrón se mantiene. Y de nuevo, lo interesante son las familias restringidas, las que son exclusivamente de México, las que le confieren personalidad cultural a México. Estamos en tercer lugar en términos de familias exclusivamente de México, sobrepasando por mucho a Nigeria y a India. Como digo, esto no son olimpiadas, sino nos plantean preguntas no solamente en términos de entendimiento, sino nos plantean retos en términos de cómo vamos a comunicar esta información con nuestros conciudadanos. Cabe hacer notar que la diversidad de México es una diversidad empobrecida después de 500 años de colonialismo, que no es el mismo caso de Indonesia ni de India, en parte en Nigeria, pero más reciente el colonialismo en Nigeria. Bueno, también India fue parte del imperio inglés, pero no sufrió las epidemias, no sufrió la mortalidad impresionante que sufrió México después de la invasión europea. Y las epidemias del siglo XVI y XVII devastaron la población mexicana a tal grado que más del 90% de la población murió en ese periodo, una historia trágica de epidemias. Ahora que estamos viviendo la pandemia, es pertinente recordar ese periodo de nuestra historia, ese periodo doloroso. Y con esa mortandad se perdieron muchas lenguas y familias enteras. Y a pesar de ello, México sigue estando entre los primeros lugares de diversidad cultural. Esto es muy significativo. Entonces, si lo traducimos de nuevo a nuestro mapa, vemos que diversidad cultural se concentra nuevamente a lo largo del Ecuador, pero no se distribuye uniformemente, ni son los mismos países. Aquí descuellan Papúa Nueva Guinea, Indonesia, India, Nigeria y México, el único país en el hemisferio occidental entre estos primeros 5 lugares. Ahora, cabe relacionar los dos patrones que hemos visto, el patrón de diversidad biológica y el patrón de diversidad cultural. ¿Cómo corresponden? Porque sabemos que el territorio de los pueblos originarios y las características ecológicas de su territorio forman parte de la personalidad cultural de nuestros pueblos. ¿Cómo corresponden las dos dimensiones? Pues hay solamente 2 países que descuellan tanto en diversidad biológica como en diversidad cultural. Son Indonesia y México. Creo, querida Luisa, que valdría la pena proponer una iniciativa diplomática en este sentido, un hermanamiento de estas naciones que tienen este paralelismo tan marcado en estas 2 dimensiones. Quisiera ahora referirlo a el tema con el cual iniciamos esta presentación, que es la historia de las placas tectónicas, la historia profunda de nuestro planeta, y hacer ver que quizás no es coincidencia, no queremos caer en un determinismo geográfico, pero quizás no es coincidencia que México e Indonesia, incluyendo Nueva Guinea, sean las áreas de mayor actividad geológica en términos de confluencia de más de 3 placas tectónicas. Creo que esto es algo interesante que cabe señalar. Y son además áreas donde la megafauna fue extinta una vez que llegan los primeros seres humanos. En ambos casos vemos que lo que había sido una fauna con presencia notable de grandes mamíferos, pero también grandes aves y grandes reptiles, con la llegada, con la evidencia de cazadores-recolectores muy avesados, poseedores de fuego y poseedores de perros, viene una debacle en términos de cambios ecológicos profundos con la extinción de grandes animales, mamíferos, marsupiales, en el caso de lo que llamamos Saúl con H entre la A y la U, que es el nombre que le damos al continente que incluía Nueva Guinea y Australia, porque hace decenas de miles de años, con un nivel más bajo de los océanos, esto formaba una sola masa territorial y compartían la fauna. Llegan los primeros seres humanos y se extingue la megafauna de marsupiales y de grandes aves y reptiles, y lo mismo pasa en América. Entonces, esto es algo que comparten ambas zonas y comparten además el hecho de que se ven obligados
a desarrollar una agricultura en ausencia de megafauna. Tal forma de que extinta la megafauna, una vez que se desarrolla un modo de vida de producción de alimentos intensiva, pues el vertebrado más grande domesticado en Mesoamérica es el guajolote, que es nativo, y en el caso de Nueva Guinea es el cerdo, pero el cerdo introducido de fuera de Nueva Guinea. Ambas zonas, el sur de México y la isla de Nueva Guinea, son cunas de la agricultura, son centros de domesticación de plantas. Esto es muy importante. Creo que esto es parte de lo que marca el derrotero cultural de estas dos zonas y que significa un enfoque cultural tan central de las plantas en la vida de la gente de ambos territorios. Más que otras zonas del planeta, porque como digo, la megafauna se ha extinto por intervención humana, sabemos ahora, y los seres humanos se enfocan en las plantas se vuelven centrales, más que en otras regiones del planeta, en la vida de la gente, en la vida cotidiana, en la subsistencia, pero también en la vida simbólica, en la vida espiritual de la gente. ¿Cómo transmitir esto? ¿Cómo conmover a nuestros conciudadanos? Pues en Oaxaca decidimos crear un jardín etnobotánico que reflejara esta historia. Digo decidimos porque fui parte del grupo pequeño que concebimos este jardín y que lo diseñamos. Y lo diseñamos inspirados por el arte antiguo de Oaxaca, tal como lo reflejó nuestro adorado maestro Francisco Toledo, una fuente que él diseñó para este jardín que inspira toda la arquitectura de paisaje, a partir del arte de la greca, que viene de los telares y es un reconocimiento a la contribución de las señoras a la vida cultural del México antiguo y del México contemporáneo. A partir de este diseño textil trazamos todo el jardín. Y en la greca que vimos en la imagen tomada desde arriba, cultivamos las plantas más importantes desde el punto de vista de la subsistencia, las plantas que nos alimentan. Y entre ellas descuellan un grupo de plantas de las cuales nos va a hablar Edelmira más adelante. Los quelites. No voy a hablar de todos los quelitos, nunca terminaríamos de los quelites de Oaxaca, nada más señalarles uno de ellos, mostrarles que recibe nombre en las diferentes lenguas de Oaxaca y siempre marcado por un clasificador nominal o un marcador nominal, debo decir, que nos indica que es una planta que tú puedes consumir, ya sea cruda o cocida, pero no por su fruto, no por sus tubérculos, sino por sus hojas y sus tallos. Es una verdura y eso nos lo está indicando el nombre mismo. En zapoteco de Mitla, en mixteco de Coicoyán, en chinanteco de Comaltepec. Creemos que esta planta está en el Códice de la Cruz Badiano, aunque no todos nuestros colegas están convencidos. Creemos que esta es la especie que fue representada por los tlaxcuilos con el nombre náhuatl de Xiualoquilitl. El quelite nos está el nombre náhuatl indicando que es una verdura. El quelite relacionado con los elotes, nos dice el nombre, y de color azuloso. Eso nos dice el nombre. Y esta es la página del Códice de la Cruz Badiano, de la cual obtuvimos esta imagen. No es el único quelite incluido en el compendio. Es un compendio, como sabemos, de plantas que se usaban como remedio o que más bien recetaba el médico Tlatelolca de la Cruz. Un ejemplo adicional es Huitzquilitl, que es una planta común en las montañas alrededor de la antigua Tenochtitlan. Los quelites son marcados en náhuatl, pero esta marcación del náhuatl de los quelites no es un rasgo de otras lenguas de la familia del náhuatl. Por ejemplo, en la lengua de los wixárika, los huicholes, la lengua rarámuri
en Chihuahua, o de la lengua caita en Sonora, no hay un marcador. No quiere decir que no usen quelites, por supuesto que los usan, pero no los marcan, no tienen un rótulo para quelites. Cuando escuchas el nombre no sabes que se trata de una planta que puedes consumir como verdura. Pensamos que el náhuatl fue influenciado por las lenguas que aparecen en rojo en esta gráfica que he recopilado. Esto fue parte de mi tesis doctoral y me siento muy orgulloso porque fue mucho trabajo, pero creo que nos muestra algo que debo resaltar aquí. Estamos viendo, creo, la impronta de pueblos anteriores a la introducción del náhuatl al centro de México. Estamos hablando de la herencia cultural profunda, la herencia biocultural de los pueblos que dieron origen a la agricultura. Me parece que podemos argumentar que son las lenguas otomangues del sur, que se relacionan con el inicio de la domesticación de plantas. Lo creemos así por la coincidencia geográfica y por la profundidad temporal de estas lenguas. La diversificación es muy temprana. Creemos que quienes inician la agricultura en el continente americano eran hablantes de proto-otomangue y que los quelites eran tan importantes para ellos que crean una categoría nominal para comunicar el valor informativo de este grupo de plantas y que esto influye en otras lenguas posteriores que llegan al centro de México como el náhuatl. Ese es el argumento que estoy presentando en esta imagen. Pero volviendo a los manuscritos del siglo XVI, a otros manuscritos además del Códice de la Cruz Badiano, como el hermoso Códice Florentino, e incluso a manuscritos más tempranos, como los códices mixtecos de Oaxaca, vemos la presencia del maíz, la presencia destacada. Y esto lo quisimos realzar en el jardín etnobotánico, en el diseño mismo. Vemos aquí entre la greca de cultivos las matas de maíz y rematando esta greca una cruz mesoamericana, una cruz de 4 brazos del mismo largo, con el teocintle. El teocintle, el maíz silvestre, el antepasado de la planta más humanizada en el planeta. La planta más modificada por intervención humana, la que se cultiva en mayor extensión a nivel mundial hoy día y la que ha rebasado la alimentación para convertirse en materia prima fundamental como combustible, pero también como molécula para producir toda clase de benefactores para la sociedad industrializada, incluyendo medicamentos, por cierto, a partir del maíz, a partir de la diversidad creada en esta parte del planeta. Esto, pues obviamente nos motivó a darle mucha importancia al maíz en nuestro jardín y significó una preocupación central de nuestro querido Francisco Toledo en su activismo cultural. Invitamos, gracias a la colaboración de Jesús Rodríguez, a una señora de conocimiento mazateco, quien en 2017 hizo una lectura del maíz. Le preguntó al maíz mismo acerca del futuro del maíz, porque en 2017 estábamos preocupados por las políticas de liberación comercial de los maíces transgénicos. Y la señora que acudió al jardín, que nos acompañó y que hizo la lectura del maíz, nos dio respuesta y la respuesta resultó veraz. Años después, 3 años después, estamos preocupados por algo que está sucediendo ante nuestros ojos y que de nuevo nos muestra la relevancia del maíz en nuestra vida cotidiana. En la Sierra Norte de Oaxaca crece un maíz en suelos muy pobres, en la zona más húmeda, de mayor precipitación, de hecho, de nuestro país, pero en suelos con una baja disponibilidad de nutrientes. Y a pesar de ello, estas matas de maíz alcanzan a los 5 y hasta más metros de altura, cañas gruesas y mazorcas grandes llenas de granos. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que este maíz
se desarrolle en suelos tan pobres y sin fertilizante. Pues recientemente se publicó una confirmación de lo que se sospechaba ya desde hace tiempo, que este maíz que produce raíces aéreas abundantes y secreta en esas raíces un moco constante, un moco donde hay baja disponibilidad de oxígeno, pero mucho azúcar. Este es un medio que propicia la proliferación de bacterias que fijan nitrógeno. El moco está escurriendo a la base de la planta y ahora sabemos por este estudio que le está proveyendo de nitrógeno, está fertilizando a la planta. Esto ha creado muchas expectativas. Esto ha significado que investigadores académicos norteamericanos se han llevado muestras de estas semillas y están tratando de recrear este microecosistema para incorporarlo a otras variedades de maíz, variedades desarrolladas en laboratorio con altas tasas de rendimiento. Y más allá del maíz, la tirada, la meta es incorporar esto a otros cultivos, de tal forma que podamos hacia futuro soñar una agricultura autofertilizante, que se abona a sí mismo. Esto suena muy bien porque va a resolver un problema muy grave y ambiental que en este momento está significando la desertificación oceánica, está significando la contaminación de cuerpos de agua, de ríos, de lagos, sobre todo de las embocaduras de los ríos, por la excesiva fertilización de fertilizantes nitrogenados. Es una bonanza ambiental la que nos están planteando estos investigadores, pero no se está, creemos, desde Oaxaca, considerando una retribución equitativa a las comunidades que desarrollaron a lo largo de milenios este ecosistema. El maestro Toledo alzó la voz. El maestro alzó la voz no a gritos y sombrerazos, el maestro alzó la voz con gestos elocuentes. Cada 29 de septiembre, cada Día Nacional del Maíz, él distribuía tamales gratuitamente, con una forma de concientizar a la ciudadanía que el maíz es algo que nosotros mismos generamos, que nuestros antepasados regalaron, nos legaron y que nosotros hemos hecho accesible a la sociedad global, pero que sus raíces están aquí y que es justo que si el maíz va a producir lucro, seamos parte de esa retribución. Quisiera terminar, y sé que me he excedido de tiempo, y espero que mis compañeros, que Delmira y Jan me perdonen por ser tan grandilocuente a veces, por llevarme tanto tiempo, pero creo que era importante también hablar de la importancia del conocimiento tradicional en este momento que estamos viviendo de pandemia. Quiero mostrarles este invernadero que construimos en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca para recrear las condiciones ambientales del norte de Oaxaca. Como les decía, el área de mayor pluviosidad, de mayor precipitación en el país, los índices de lluvia más intensos en nuestro país están registrados en el norte de Oaxaca. Y en esas condiciones de máxima humedad y también de calor, se desarrolló una agricultura tradicional muy interesante, una agricultura de roza, tumba y quema, de milpa, y una milpa que deja descansar los terrenos de ladera, son fundamentalmente laderas, para que se recupere la fertilidad. Y en ese periodo que descansan las milpas, que los terrenos regresan poco a poco a selva, se desarrollan plantas muy significativas, entre ellas barbasco y sus parientes. Aquí les estoy mostrando un pariente del barbasco y escogí esta imagen porque este pariente fue el que primero fue sujeto de investigación por parte de bioquímicos en la Ciudad de México en los años 50, porque los tubérculos de estas plantas, que son del género Dioscorea, mostraron ser la fuente más disponible de diosgenina. Y la diosgenina no solamente permitió el desarrollo de la píldora anticonceptiva de manera comercial a finales de los años 50, tal como ha sido narrada en esta publicación que muestro aquí, sino sobre todo la cortisona que es un medicamento fundamental
en nuestras defensas colectivas como humanidad ante numerosas aflicciones. Y quisiera finalizar compartiendo esta imagen porque apenas en septiembre la Organización Mundial de la Salud confirmó que los corticosteroides salvan la vida de personas críticamente enfermas por el COVID-19. No quiero decir que las plantas del norte de Oaxaca estén salvando vidas en este momento. No quiero decir que sigan siendo la fuente de los corticosteroides que se inyectan actualmente en las clínicas y en los hospitales. No, ahora esto es sintético. Pero si no hubiera sido por las plantas del norte de Oaxaca en los años 50, 60, no tendríamos el desarrollo de la industria farmacológica que vimos en auge en ese momento. El norte de Oaxaca y otras zonas del planeta han sido la fuente de benefactores para la humanidad. Les he mostrado el caso del Barbasco, porque vemos en el Barbasco claramente cómo la agricultura campesina subsidió a la industria farmacológica y benefició a la sociedad global sin recibir retribución, ni siquiera un reconocimiento a su papel. Creo que es nuestra obligación en los espacios que llamamos hoy día los jardines etnobotánicos de México. Creo que es nuestra obligación crear conciencia. Creo que es nuestra obligación propiciar la reflexión. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandro. Nos has dado un impresionante panorama del poder de transmisión que tienen estos jardines, de cómo comunican también esta civilización, este modo de agricultura, esta forma de relacionarse con la naturaleza y de también el papel que en eso tuvo la mirada del artista más reconocido de México del siglo XX. Gobierno de México.